Buenas tardes, jóvenes. El tema de complementación que vamos a ver hoy es sobre los motores. Entonces voy a compartir pantalla. Clase 11. Entonces, voy a mostrarles el siguiente video. Me confirman si sale bien el audio. Los servomotores son uno de los ingredientes más utilizados a la hora de diseñar robots, autos a radio control, entre otros proyectos que se diseñen o también que no con Arduino. Esto se debe a la gran capacidad que tiene de poder controlar su ubicación en cualquier posición dentro de un rango de operación. Pero, ¿cómo funciona? En un servomotor, el encargado de enviar información y alimentar al mismo es la tarjeta de control. Posee 3 cables, de los cuales el marrón es GND, el rojo es positivo y el naranja es señal. La mayoría, si no son todos, los servomotores se alimentan con un voltaje de entre 4.8 voltios como mínimo a 6.2 voltios como máximo. Lo ideal sería alimentarlo con 5 voltios y, dependiendo del uso que se les dé, según el peso máximo que pueda manipular cada servo, los servos pequeños consumen hasta 500 miliamperios y los grandes hasta 1 amperio. El cable señal debemos conectarlo a PWM de 5 voltios. En caso de que usemos Arduino, para controlarlo este cable iría conectado a un pin PWM de Arduino. Como el servo funciona con lógica de 5 voltios, no podemos usar Arduinos de 3.3 voltios, como es el caso de Arduino Pro Mini de 3.3 voltios o Arduino Pro Micro de 3.3 voltios. Entonces, un servo se controla a través de modulación por ancho de pulsos, PWM. Estos pulsos son de entre 10 a 30 milisegundos, pero en la mayoría de los casos es de 20 milisegundos. Entre estos 20 milisegundos se envía un voltaje positivo de entre 1 a 2 milisegundos de duración para controlar la posición del servo. Entonces, con 1 milisegundo tenemos la posición 0 grados, con 1,5 milisegundos tenemos la posición 90 grados y con 2 milisegundos la posición 180 grados. De esta forma, variando entre 1 y 2 milisegundos, podemos controlar la posición exacta de nuestro servo. Para poder mover el servo, se utiliza un motor simple de corriente continua, por lo que para poder determinar su posición es necesario un potenciómetro. Y para que estos dos puedan trabajar juntos, están unidos a través de una serie de engranajes. Entonces, la tarjeta de control mueve al motor. El motor mueve a la serie de engranajes, haciendo que el servo se mueva y al mismo tiempo moviendo el potenciómetro, permitiéndonos controlar la posición exacta de nuestro servo, siempre entre 0 y 180 grados. Un servomotor solo puede moverse entre estas posiciones, teniendo una traba que le impide dar una vuelta completa en su eje. Existen servos que son capaces de dar una vuelta en 360 grados, pero si para nuestro proyecto es necesario controlar un motor que pueda dar una vuelta completa, siempre será preferible utilizar un motor paso a paso. Este video está patrocinado por PCBWay. PCBWay ofrece un servicio de creación de PCB de calidad a precio de fabricante. Cuenta con envío internacional. Al registrarse por primera vez obtendrán un bono de $5 y el primer pedido es gratis. Antes de adquirir un servo, debemos tener en cuenta las necesidades de nuestro proyecto y seleccionar el servomotor más apropiado. Existen varios datos a considerar,
Comencemos con el que seguramente es el más importante, el torque. Al buscar un servomotor se darán cuenta de que en su descripción suelen poner torque, seguido de un peso en kilogramos y a veces una distancia en centímetros. Por ejemplo, el servo que tomé para el diseño de este tutorial es un CG90 de 180 grados. 180 grados refiriéndome a su rotación, y su torque es de 1,5 kilogramos. Como muchos, cuando leí este dato lo que imaginé es que el servo es capaz de levantar 1,5 kilogramos, pero luego de recordar algunas clases de física me di cuenta de que no. Ojalá fuera tan simple, pero no. Vamos a definir torque como momento de una fuerza respecto a un punto. Y aquí una pequeña explicación de lo que es torque. Supongamos que queremos aflojar una tuerca que está muy adherida, todo oxidado, casi clavado. Lo intentamos con una llave y nos aparece la intriga. ¿En qué lugar de la llave conviene hacer fuerza? Aunque muchos piensen que la física es anti-intuitiva, la mayoría por intuición escoge el punto A. La eficacia de la fuerza crece si la aplicas más distante al eje de la tuerca. En el caso del servomotor es este quien pone la fuerza. Para mover un objeto, mientras este está más cerca del eje del servo, se necesita menor fuerza, y mientras más lejos, más fuerza. El servo puede mover hasta 1,5 kilogramos a una distancia de 1 centímetro. Si aumentamos la distancia a 2 centímetros, el servo será capaz de mover como máximo 0,75 kilogramos. Y si aumentamos la distancia a 3 centímetros, el servo podrá mover como máximo 0,5 kilogramos. Como ya lo mencioné, conforme nos alejamos del eje del servo, perdemos fuerza. Para calcular el peso máximo que podrá mover el servo según la distancia del eje, debemos dividir el peso entre la distancia del punto donde se ejerce la fuerza. Recapitulemos. Cuando encontramos el dato torque al momento de comprar un servo, este dato refiere a la fuerza del servo expresada en peso dividida por distancia. Por defecto, ya que a veces la ponen y a veces no, esta distancia es de 1 centímetro. Otro dato a tomar en cuenta es el voltaje de operación. Como lo dicho en el video, este suele ser de 4.8 voltios a 6,2 voltios, pero en muchos casos puede variar. Este dato es importante para poder alimentar al servo de la manera más eficiente, especialmente en proyectos que lleven batería. También el torque varía según el voltaje, aumentando cuando el servo es alimentado por mayor voltaje y disminuyendo cuando es alimentado por menor voltaje. Por cierto, el voltaje recomendado para casi todos los servos es de 5 voltios y cabe recalcar que no se debe sobrepasar el voltaje máximo ni disminuir el voltaje mínimo que soporta el servo. Existen más datos a tomar en cuenta como la velocidad, ya que los servos, aunque son precisos, no son muy rápidos. El amperaje máximo que consume, muy importante para alimentarlo, entre otros datos. Para encontrar todos estos datos y sacarnos todas las dudas posibles, no está de más ver el datasheet. Podemos encontrar este simplemente googleando el modelo de nuestro servomotor seguido de dataset y generalmente lo encontramos en PDF. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video. Gracias por escucharme y nos encontramos en un próximo video. Segunda parte para reforzar el funcionamiento de los motores, porque lo vamos a trabajar en los brazos robóticos. Son uno de los ingredientes más utilizados a la hora de diseñar robots, autos a radiocontrol, entre otros proyectos que se diseñen o también que no con Arduino. Esto se debe a la gran capacidad que tiene de poder controlar su ubicación en cualquier posición dentro de un rango de operación. Pero, ¿cómo funciona? En un servomotor, el encargado de enviar información y alimentar al mismo es la tarjeta de control. Posee 3 cables, de los cuales el marrón es GND, el rojo es positivo y el naranja es señal.
La mayoría, si no son todos, los servomotores se alimentan con un voltaje de entre 4.8 voltios como mínimo a 6.2 voltios como máximo. Lo ideal sería alimentarlo con 5 voltios y dependiendo del uso que se les dé, según el peso máximo que pueda manipular cada servo, los servos pequeños consumen hasta 500 miliamperios y los grandes hasta 1 amperio. El cable señal debemos conectarlo a PWM de 5 voltios. En caso de que usemos Arduino, para controlarlo este cable iría conectado a un pin. Observen algo, aquí es muy importante, cuando ustedes conecten un motor al Arduino, los Arduinos botan por su pin 40 miliamperios. Si consume 100 o 200, mire, este consume, un ejemplo que dieron 500 y aquí 1000, va a destruir el Arduino. Nunca pongan motores directamente a alimentarlos con el Arduino. Pónganle una fuente aparte o pónganle un fuente H con una fuente aparte. Tengan siempre en cuenta eso, porque si no se les va a quemar el Arduino. Para eso es la función de, y para que se quiten ese dolor de cabeza, el riesgo de que quemen el Arduino, fuente H y solucionado el problema. PWM de Arduino. Como el servo funciona con lógica de 5 voltios, no podemos usar Arduinos de 3.3 voltios, como es el caso de Arduino Pro Mini de 3.3 voltios o Arduino Pro Micro de 3.3 voltios. Entonces, un servo se controla a través de modulación por ancho de pulsos, PWM. Estos pulsos son de entre 10 a 30 milisegundos, pero en la mayoría de los casos es de 20 milisegundos. Entre estos 20 milisegundos se envía un voltaje positivo de entre 1 a 2 milisegundos de duración para controlar la posición del servo. Entonces, con 1 milisegundo tenemos la posición 0 grados, con 1,5 milisegundos tenemos la posición 90 grados y con 2 milisegundos la posición 180 grados. De esta forma, variando entre 1 y 2 milisegundos, podemos controlar la posición exacta de nuestro servo. Para poder mover el servo, se utiliza un motor simple de corriente continua, por lo que para poder determinar su posición es necesario un potenciómetro. Y para que estos dos puedan trabajar juntos, están unidos a través de una serie de engranajes. Entonces, la tarjeta de control mueve al motor. El motor mueve a la serie de engranajes, haciendo que el servo se mueva y al mismo tiempo moviendo el potenciómetro, permitiéndonos controlar la posición exacta de nuestro servo, siempre entre 0 y 180 grados. Un servomotor solo puede moverse entre estas posiciones, teniendo una traba que le impide dar una vuelta completa en su eje. Existen servos que son capaces de dar una vuelta en 360 grados, pero si para nuestro proyecto es necesario controlar un motor que pueda dar una vuelta completa, siempre será preferible utilizar un motor paso a paso. Bueno, jóvenes, ¿preguntas hasta ahí? Pregunta, jóvenes. Entonces, no se les olvide repasar los temas que les mencioné. Matrices de 3×3, funciones trigonométricas y coordenadas polares para convertir de polar a rectangular y de rectangular a polar. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Quedó claro cómo? Yo les enviaré otros videos de links muy buenos en el cual muestra cómo funciona por dentro el motor electrónicamente. ¿Listo? Preguntas, jóvenes. ¿Quedó claro? ¿Fácil? ¿Entendieron cómo posicionar el robot? ¿Cuántos ejes maneja? Bueno, jóvenes. Entonces, buena tarde. Que estén muy bien. Gracias a todos por la participación en la clase. Excelente. Gracias. Que estén muy bien. Cuídense mucho.